Considerado un poeta anarquista, un poeta del amor libre, ha sido un transgresor aquí en la poética del Montevideo, de la aldea de Montevideo a principios de 1900. Con una vida trágica ha dejado un legado increíble, perdurando más de 50 años en el anonimato y en el silencio. Hoy en Gloria y Muerte hablaremos de Roberto de las Carreras, el poeta del amor libre. Bienvenidos a un nuevo programa de Gloria y Muerte, y en esta ocasión me acompaña un escritor con 40 años de trayectoria del Río de la Plata. Les presento aquí conmigo Carlos Marías Domínguez. Carlos, un gusto. Bueno, igualmente. Gracias por estar aquí para Gloria y Muerte. ¿Y qué carrera? 40 años de trayectoria. Bueno, Te lo dije así, te asombraste. Uno vive y se deja vivir, así que, bueno, libro tras libro también, ¿no? Éxitos como La Casa de Papel, traducido a más de 20 idiomas. Sí. La gente tiene que saber que es impresionante el Ah, legado. sí, Una película también, fue un azar. Bueno, la película al final no se hizo, digamos. pero quedó ahí. Fue por Sí, la pandemia. como pasa muchas veces. No, los directores quieren, contratan los libros y después tienen que conseguir la producción. Auspiciantes. Y en este caso creo que desestimuló el hecho de que Netflix pusiera el mismo título a la serie famosa del robo de los bancos y demás en España, Claro. que llamó La Casa de Papel. Un título que prácticamente me lo robaron, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, no... Está bueno que se sepa esas cosas, Sí. porque tú lo escribiste por el 1900, corregime, La Casa de La Casa de Papel sí, es del 2002. 2002. Sí, Porque el de que claro. vamos a hablar es del año 97. Sí, anterior, claro, la ¿Qué biografía. te trajo el Sí, Uruguay? Porque sí. tú viniste en el 89. Yo vine en el 89, muy peleado con la Argentina, bueno, me había quedado sin trabajo, me ofrecieron integrarme a la redacción del semanario Brecha y me vine a este país que Y te estaba encanta. casado con una uruguaya, ¿no? Claro. Lo gracioso es que ella no quería venir. Ah. Era yo el que estaba más entusiasmado en buscar un destino acá. Vine con mi hijo, era chico en ese entonces. Y bueno, y me fui quedando y ya llevo más años de uruguayo que de argentino. 35 años. Sí, sí. Qué legado artístico de literatura y creación, porque has sido editor, Ah, has pasado polifacético. Hice varias cosas, la verdad, sí. Varias biografías, crónicas de viaje, ficción, claro, novela, cuentos. Bueno, la historia del Teatro del Galpón, la de Cinemateca Uruguaya. Bueno, conversé con este país. El bastardo, que sigue Sí. el título. Sí, Porque vamos a hablar de Roberto Las Carreras. Sí. Qué personaje. sí. Qué personaje para el Uruguay. ¿Quién fue Roberto Las Carreras? Bueno, uno de los personajes centrales del 900 uruguayo, ¿no? Ahora, paradójicamente, condenado a la letra chica de los panoramas de la época, porque pese a su condición de poeta, su mayor presencia en Montevideo
estaba dada por su condición de dandy, ¿no? De miembro del patriciado uruguayo y argentino, dandy y al mismo tiempo anarquista, ¿no? Entonces, hizo un personaje muy provocador en esta aldea que llamaba Montevideo, Exacto. de la que se burló tanto. Y como era hijo bastardo y padecía esa acusación social, moral, la convirtió en un blasón de orgullo, ¿no? Porque él escribe 2 libros, si no tú me puedes corregir si estoy en lo correcto, pero él viaja luego a París. Y es cuando toma esa postura de dandy, ¿por qué no? Bueno, mira, es una confusión esa, Vamos porque a no corregir eso. va a... No pisa París en ese viaje. Iba primero a España, después él era muy amigo de una pareja de espadachines, padre e hijos italianos, que anduvieron de giras por el mundo, y él era esgrimista también. Entonces se conocieron en Montevideo, vivían en Trapani, en Italia. Entonces de España, de Barcelona, él se va a Italia. Y después cruza el Mediterráneo, pero no pisa París. Sin embargo, él vuelve investido con ese aliento del modernismo, de la modernidad europea y francesa, sobre todo. Y entonces, bueno, quedó un poco el mito de que venía de París. Eso está bueno aclararlo porque generalmente en las biografías que buscamos Sí. suele decirse Sí, que fue a claro. París. Y está muy bueno esto para que se Bueno, sepa. menos en la mía, ¿no? Que donde yo cuento ahí todo el viaje. Y están las cartas que él mandaba y publicaba el diario El Día, Claro. acá en Uruguay. Así que, bueno, está todo testimoniado eso. Y la trama familiar, porque él viene de una trama familiar Sí. muy complicada, ¿no? Bueno, yo a la hora de escribir la historia de Roberto, tuve necesariamente que revisar la historia de la madre, ¿no? De Clara García de Zúñiga. Esa fue una aventura literaria bien interesante, porque me encontré con un prólogo de Ángel Rama en una edición a Salmo a Venus Cavalieri, de Arca, de la editorial Arca, y en ese prólogo él decía que acá en esta biblioteca había existido un archivo de los García de Zúñiga que se había donado a la provincia de Entre Ríos, se había devuelto, pero había estado acá. Se ve que Ángel Rama pudo verlo parcialmente. Así que yo me puse a buscar dónde estaría ese archivo, lo encontré en Gualeguaychú, fui, viajé, estuve fotocopiando todo lo que pude, toda la documentación, y ahí estaba la historia de la madre, de la tragedia de la madre de Roberto de las Carreras, que fue prácticamente que abusada en la niñez, ¿no? Familiarmente, quiero decir, cuando a los 10 años la comprometen a casarse con un abogado de 30 y pico. Fuerte ¿no? lo que estás diciendo, porque uno lo ve desde el punto de vista ahora, pero en esa época. Sí, claro. Bueno, además ella, ahí estaba involucrado todo el patriciado argentino también, ¿no? Bartolomé Mitre, Vélez Arfiel, bueno, cantidad de nombres que nosotros tenemos identificados como próceres aparecen involucrados en una trama de folletín prácticamente, ¿no? Porque a ella la casan muy joven con este abogado, al abogado lo acusan de venir por la fortuna de los García de Zúñiga, que era un gran terrateniente de la provincia de Entre Ríos, y al mismo tiempo después él dice que la suegra está enamorada de él y que por eso se casó con la hija, él lo casó con la hija, y bueno, y a partir de ahí toda una serie de episodios muy escandalosos para la época que terminan con el divorcio de ella y su venida acá a Montevideo, de nuevo con sus padres, hasta que la declaran loca, la declaran muerta moral. En ese momento se decía así, cuando se declaraban a los incapaces, ¿no? Porque ella estaba en posesión de una enorme fortuna. Fue despojada, y ¿no? esa fortuna se estaba dilapidando en una vida muy libertina, que preocupaba muchísimo a los hijos, al marido, que se había divorciado, pero quería una parte de la fortuna. Bueno, consiguen sacarle finalmente
la posesión de la fortuna y declararla loca, recluirla en un altillo. Y como escritor, en esa investigación, porque Sí. es una investigación profunda Sí. que hiciste, ¿qué has sentido? Porque te tienes que trasladar para buscar al poeta las raíces. ¿Qué has descubierto con esa trama? ¿Ha sido algo, una influencia en él para su personalidad, el futuro que le deparó? Bueno, a mí me conmovió la máscara que él tuvo que inventarse para sobrevivir en una sociedad de una moral muy hipócrita, ¿no? Entonces, lo mismo que Clarita, que la madre, la historia de Roberto y la historia de Clara, es una historia tremenda, Similares. porque acusa a la sociedad de la época de una manera muy directa, ¿no? Hay que pensar que allí el poder de los jueces confluye con el poder médico. En el caso de Clara, cuando la declaran loca, intervienen prácticamente los primeros psiquiatras que dio el Uruguay. Y esos psiquiatras operan como un poder de policía, ¿no? Entonces, y ejecutan. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pude encontrar un expediente judicial donde está todo el juicio de la madre de Roberto y bueno, es muy conmovedor, ¿no? Como los locos dicen la verdad que los vuelve locos, ¿no? Es cierto. Y pagan ese precio, ¿no? Entonces, bueno, como la madre, Roberto también tuvo una vida de provocaciones continuas, enfrentando el matrimonio, reivindicando los derechos de la mujer a la sexualidad. Porque él se le consideraba como blasfemio, como una persona que tenía algo contra la institución católica, ¿no? Era Un poeta profundamente maldito. enemigo de la institución católica, claro. Era profundamente anticatólico y eso lo llevó al anarquismo, ¿no? Pero él en el anarquismo reivindicaba el amor libre, ¿no? Y los anarquistas entendían el amor libre como el derecho a convivir con una compañera sin casarse, ni por la iglesia ni frente al Estado, ¿no? Pero Roberto no reivindicaba eso. Lo que Roberto reivindicaba era el derecho de la mujer a tener amantes, es decir, a tener una sexualidad libre como cualquier varón. Y eso era absolutamente escandaloso para la burguesía y para los anarquistas también, que se generaron Claro. un lío bárbaro con sus compañeras, ¿no? Carlos, te invito a una segunda tanda ¿Cómo no? y al público también, y nos volvemos a encontrar. Página de uruguayos ausentes del Uruguay. La página difunde las búsquedas de las personas ausentes en Uruguay. La única forma de contactarse es a través del WhatsApp 091 843 516 con la denuncia radicada. Las publicaciones son gratuitas. Red social Facebook. Página de uruguayos ausentes del Uruguay. Ecoasfalto. Ecoasfalto es un asfalto en frío, súper práctico para bachear calles de asfalto y hormigón en 3 pasos. 1. Se limpia el bache. 2. Se abre la bolsa de ecoasfalto en el bache. 3. Se pasa un camión o auto por encima para compactar y listo. La duración es de 3 años, más de 30.000 baches arreglados en Uruguay. Trabajamos con más de 65 municipios e intendencias. Contacto 099 399 612. Ecoasfalto. Clases magistrales con el escritor y docente Rafael Courtoisí. Aprende novelas, cuentos, poesía y ensayos. Cursos y talleres especializados. Consulta y entra al mundo de las artes y de las letras de la mano del prestigioso escritor. Contacto 091 808 861. Les presentamos el libro La tapera de Oribe, escrito por Guzmán Garrido Rosa, un joven investigador de 20 años de edad. Reúne la investigación realizada en la tapera de Ignacio Oribe basada en la detección de metales. En el libro, Guzmán nos relata sobre los más de 300 objetos desenterrados que van desde lanzas, sables y facones hasta monedas de plata españolas y portuguesas. Todo lo encontrado lo ha puesto en exposición también en museos. Gracias al libro, revivió la memoria de un sitio de gran importancia histórica que se encontraba completamente olvidado. Aquellos interesados en obtener el libro a través del número 092912800. Regresamos a En Gloria y Muerte y estoy acompañado con una exquisitez
con un gran escritor como Carlos María Domínguez. Y te voy a preguntar, Carlos, ¿se le consideraría hoy un gran feminista? Probablemente porque, bueno, estuvo cuando se discutió en este país la ley de divorcio, por ejemplo, estuvo al frente de las polémicas que se producían acá en el Ateneo, incluso con mucho escándalo, porque en medio de una conferencia de alguien que estaba en contra del divorcio, bueno, él se para en una mesa, lo interrumpe, empieza Claro, a tenía una discutir. personalidad muy fuerte, ¿no? Sí, no tenía ningún reparo en cruzar esa frontera pública, digamos, con la vehemencia de su defensa irrestricta, ya te digo, de la sexualidad de la mujer, ¿no? Que era una forma de reivindicar la figura de la madre, ¿no? Y la condena que había sufrido la madre cuando la declaran loca, ¿no? Claro, y entonces él era absolutamente defensor de esa condición, y tanto que la probó en su propia experiencia, porque en 1901 él se casa con él, que era un enemigo declarado del matrimonio, se tiene que casar. Y se casa con su prima, Berta Bandinelli, porque si no ella iba a ser recluida a una casa de monjas. Entonces la única forma que tenía para sacarla era casarse. Y se casa con ella. Y entonces él dice que es su discípula y le educa en el amor libre. Y a la vuelta de un viaje en Buenos Aires, cuando llega, le encuentra en la cama con otro. Exacto, te iba a preguntar. Así que... Sé que fue una pelea muy fuerte que tuvo con... Sí, bueno, pero lo tuvo que probar en su propia condición. Entonces, claro, había quedado humillado frente a la sociedad y sale nuevamente a defenderse y a explicar todo en ese fascículo que es prácticamente como la primera novela erótica del Uruguay, que es Interviews voluptuosos con Roberto de las Carreras, Amor Libre, ¿no? Donde él cuenta toda esta experiencia, y se jacta en realidad de que él mismo la educó, ¿no? Le explica a Julio Herrera y Reisí, que eran amigos en ese entonces, por qué había tenido que casarse, y bueno, hasta ese punto tuvo que llegar. Con ella tuvo un hijo, Roberto, que llamó Raúl. Y fue gracias a él y Valle, ¿no? Que fueron las primeras personas que estuvieron un poco defendiendo al acto de la mujer en la sociedad. Bueno, lo que pasa es que cuando José Valle Ordóñez funda El Día, recibe muchas donaciones de muchos lados, y Roberto fue uno de los donantes. Puso dinero para que el diario El Día se fundara. Y él publica en el diario El Día su poema al lector, y a partir de ahí después una serie de colaboraciones, las cartas de viaje cuando se va a Europa, bueno, una cantidad. Inclusive Delmira Agustini pudo hacer el primer divorcio. ¿Incluso qué? Delmira Agustini. Sí. Pudo hacer el primer divorcio a través de las leyes que fueron creando. Claro. Es decir, pero eso se discutió entre el Estado y la Iglesia Católica de una manera muy fuerte en la época, ¿no? Me imagino. Era una especie de guerra administrativa de si eso era posible o no era posible. Entonces sí, claro que Roberto sería reivindicado como un dandy feminista, digamos. Carlos, ¿tú crees que él tendría un pensamiento como que fallecería joven, que se gastó toda esa fortuna en sus 35 años antes de que tuviera los inicios, entre comillas, de la salud mental? Porque no, viste que era parte de una pose, esa digamos, manera lúgubre de reivindicar las sombras, la muerte, era parte del modernismo también, ¿no? De la concepción poética. Porque es parte de lo que él formó, y se adelantó a eso. Sí, claro, bueno, porque introdujo muchas ideas a Julio Herrera, ni que hablar. Que eran muy amigos en la Torre de los Panoramas. Claro, cuando
bueno, a partir de los libros y los escándalos de Roberto es que Julio se interesa y cuando vuelve del viaje de Europa lo invita a la Torre de los Panoramas y bueno, Julio también hacía sus poses, ¿no? Con Claro. las inyecciones de morfina y demás. Y bueno. Y te quiero consultar. Lina Cavalieri, Sí. ¿es cierto que vino del Uruguay, que él se trepó, como dicen, por las butacas y porque era una cosa que era una belleza Sí, extraordinaria? una esa belleza mujer? de la época, una cantatrice de ópera. Que en 1900 vino por acá. Sí, claro, y es a partir de ahí que le escribe su salmo a Venus Cavalieri en una edición lujosísima para la época, ¿no? Estuvo buscando imprentas y todo era de una tosquedad que a él le parecía abrumadora hasta que creo que es en la imprenta de Osiris Bertani, que consigue un papel de cartulina roja, le pone bordes dorados y bueno, una cantidad de adornos con las fotos de Lina Cavalieri y su poemario, ¿no? Claro. Dedicado a ella, Tenía como invitándola a bueno. Era como un amor platónico, porque se había enamorado ciegamente. Sí, con una condición lasciva, ¿no? Sumale, porque era en ese sentido muy lujurioso y muy carnal la erótica de Roberto, Claro. ¿no? Te Es comento muy imposible de tolerar para la época, ¿no? demasiado, porque fíjate que ahora también, en la época que estamos, es muy fuerte eso. Sí, sí. Una persona que, digamos, rompió muchas barreras, ¿no? Bueno, y lo pagó con su cuerpo nuevamente cuando escribe en Onda Azul, ¿no? Él escribe en Onda Azul a partir de una mujer que pasaba todos los días frente al café Moca, donde él se juntaba con su barra de intelectuales. Era una mujer casada, le escribe un largo poemario de amor, no solo eso, sino que además se lo deja en un balcón con un ramo de rosas. Se trepa al balcón de la casa donde vive la mujer, le deja el ramo de rosas y al otro día el hermano, que era gerente de una joyería de la calle Sarandí, le pega 5 balazos, ¿no? Qué cosas increíbles. Entonces un balazo en un pulmón, en el otro, en el hombro, otro le agujería el sombrero y otro balazo se pierde, ¿no? Pero no lo matan. Ahí cree él que se va a morir. Pero dice que tuvo una alucinación, esta noche no cenaré con los dioses, lo atienden, lo asisten, una bala le queda alojada y después se paseaba por la calle Sarandí con el chaleco agujereado y el sombrero agujereado como signos de su propia dignidad, ¿no? Increíble. Insultada por la barbarie de los celos. Yo te pregunto, ¿cuántos años estuvo fuera de en sí después? Y muchos años, ¿Dónde ¿no? realmente estuvo? Porque se dice que estuvo en su casa, se dice que estuvo en el lugar. Son 50 años que estuvo más o menos ahí. Sí, vivió más años loco que cuerdo en realidad, ¿no? El primer nombramiento de él es en el Consulado de La Plata, pero como él ya tenía una historia y una fama de hombre difícil, lo rechazan en Argentina y finalmente le consiguen el Consulado de Paranaguá, en el sur de Brasil. Es ahí donde él empieza, aislado del mundo que frecuentaba, sus amigos que lo admiraban, las guerras que tenía con la moral montevideana y demás. En ese aislamiento empieza a tener alucinaciones auditivas y empieza como una etapa mística y eso lo hace que lo declaren a los años. Con una salud mental, digamos. Sí, que deteriorado en lo eso. jubilan por problemas de salud mental. Él regresa a Montevideo y después básicamente es cuidado por la familia de su hijo, Raúl, digamos, ¿no? Según pude yo entender. Hay algunas internaciones, pero transitorias, digamos. Claro, porque si uno busca el material por internet,
Sí. siempre dicen, "Oh, estuve encerrado en su casa", algunos que en la colonia Chepare, entonces como que no se sabe bien con Sí, certeza. eso es bastante difuso en realidad. Yo tenía empecé con esas mismas versiones, después pude tener testimonios de que vivió con su hijo Raúl y la familia en Las Piedras, pero los tiempos se pierden un poco. Cuando él vuelve de Brasil, vive solo un tiempo, tiene un secretario, pero ya está bastante demente, digamos. O sea, ¿tú puedes decirnos que similar a lo que le pasó con la madre? En Similar, algo, ¿no? Similar, ¿no? similar de alguna manera, porque, bueno, Clarita tiene una tragedia familiar, un drama familiar que encarna y que la lleva a la locura a fuerza de presiones, ¿no? Y empieza a tener alucinaciones y excentricidades muy desopilantes, como era vivir en un enorme caserón acá en la Ciudad Vieja y tener todos los salones de la planta baja para una pareja de caballos y cabras y patos. Qué increíble. ¿No? Como animales de granja, que era una manera de reírse también de la pacatería y la solemnidad de la burguesía uruguaya, montevideana, ¿no? Pero bueno, también eran signos de extravagancia y de locura, que si no hubiera tenido tanto dinero, hubiera pasado mucho más desapercibida, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ella decía que la venían a matar, que le pedía socorro desde los balcones de la casa, que la venían a matar porque estaba abajo el juez, la policía y los médicos. Y tenía razón, porque la declararon muerta moral. Muerta, ahí va. ¿No? Y le robaron todo el dinero. Entonces, en esa misma condición, bueno, a los años, curiosamente, Roberto, bueno, encarna una demencia llena de alucinaciones auditivas, delirios místicos, y bueno, Qué legado, y muere en 1963, cuando había nacido, 1875, ¿no? Así que prácticamente muy ¿Qué cerca de los legado 90 nos deja años. Roberto a la sociedad Bueno, sobre uruguaya? todo el coraje, ¿no? Me parece a mí, el coraje de La valentía enfrentar de con las enfrentarse. convicciones propias un mundo que no te acompaña, ¿no? Y insistir y persistir en una lucha que uno entiende que es digna de ser vivida, ¿no? Y la irreverencia, que no siempre es buena, pero a veces es necesaria, Claro. ¿no? Ese afán provocador, ese afán transgresor, no tanto infractor como transgresor, que son cosas distintas, ¿no? Carlos, te quiero agradecer y te quiero obsequiar el libro de Inés Buchiazo, Rosas y Bueno. Violetas para Juana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Y también muchas desde gracias. París te quiero ofrecer el regalo de Juana Álvarez Marqués, Ah, antes de Badet, bueno. estamos también al público, que vino nuestro invitado anterior y te lo dedicó para ti. Mirá, brillante. Así que hoy que tú estabas mirando el libro... Sí, no había está ahí. visto la dedicatoria, claro. Sí, un personaje, Andrés Giot, realmente notable. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio de arte y literatura, para que también las nuevas generaciones puedan encontrar un rumbo y un camino, ¿verdad? Que Bueno. es importante. Me alegro. Y a ustedes los estoy invitando en la próxima edición de Gloria y Muerte, aquí en el Canal 11 de Punta del Este.